Este es el momento en que una sonda japonesa perdió comunicación con la Tierra minutos antes en el que se preveía un alunizaje exitoso. Las expresiones del equipo del centro de control en Tokio lo decían todo. El segundo intento de una empresa privada japonesa por posar un explorador en la Luna había fracasado. 8時現在時点におきまして、ランダーとの通信の回復が見込まれず、月面着陸を確認するミッション2マイルストーンサクセス9の完了が困難と判断するとともに、ミッション2の終了を判断したことをお知らせいたします。 En conferencia de prensa la mañana de este viernes, el personal administrativo de iSpace responsable de la misión detalló que el módulo descendió desde una altitud aproximada de 100 kilómetros hasta aproximadamente unos 20 kilómetros, encendiendo en ese momento su motor principal con éxito para iniciar la desaceleración. 先ほども説明した通りで、減速が十分に至ってないという、事実からすると、やはり月面に衝突したというふうに考えるのが妥当だと思っています。 El módulo Resilience tenía previsto alunizar en el hemisferio norte de la Luna para luego desplegar un pequeño explorador lunar que recogería polvo y fragmentos del satélite natural terrestre. Pero Resilience también portaba otras cargas útiles científicas, como un dispositivo de electrólisis para separar el agua, nitrógeno y oxígeno por primera vez en la Luna, entre otros experimentos para la producción de alimentos. Lanzado con éxito en enero de este año, a bordo de un cohete de la empresa aeroespacial de Elon Musk, SpaceX, la nave entró en órbita lunar el pasado mayo en espera de las órdenes de su descenso. Sin embargo, nuevamente, como en abril del 2023 con la primera misión Hakuto, terminó en fracaso cuando perdió comunicación con la Tierra momentos antes del alunizaje. 結論といたしましては、着陸ができておりませんので、その着陸に関してはですね、失敗という、捉え方で問題ないかと思います。Uriel Arellano, Noticias N+.